Abrimos la información contándoles que el empresario Pedro Verduga confirmó que se le solicitó $1 millón como contribución a cambio de la realización de una obra en la provincia de Manabí. El pedido habría llegado de la cúpula integrada por Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera, según esta información. Veamos. Pedro Verduga, empresario investigado en sobornos 2012-2016, se tomó el tiempo que quiso para intervenir y dejó a la fiscal general Diana Salazar con las ganas de interrogarlo, al acogerse al derecho al silencio. En casi una hora, Verduga confirmó que por una obra realizada en Manabí se le congelaron los pagos, por lo que gracias a la intervención de un subsecretario de esa provincia, logró ponerse en contacto con Pamela Martínez, quien le solicitó una contribución. Lo fuerte habría llegado después. Relata que recibió un mensaje del exministro Walter Solís, a nombre de la cúpula, que la integraría el ex vicepresidente Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera, solicitándole $1 millón. Esto por la ejecución de la obra multipropósito Chone. Dinero que no lo habría entregado en efectivo. El mecanismo de cobro habría sido a través de las planillas que le cancelaban, pero no terminó de pagar la cantidad solicitada. La defensa de Alvarado tiene dudas sobre el testimonio de Verduga. Debo decir que se trata de un testimonio de un coprocesado rendido sin juramento y de conformidad con las reglas del Código Orgánico Integral Penal, sin la obligación de decir la verdad. En días pasados, la defensa de Verduga anunció que se iba a revelar el nombre de uno de los procesados, que supuestamente le estaba presionando para un contrato. Cristian Viteri respondió al respecto. A mí me parece un hombre honorable, respetable, que ha sido objeto de presión, según lo dice él. Ha dejado absolutamente claro que nadie lo ha presionado, que no ha recibido presiones de nadie, menos mía. Me hubiese gustado que el señor se someta a la contradicción para poder haber ahondado en este tema y hubiese quedado más que claro, que ya creo que quedó claro. Quien descartó haber tenido contratos con el Estado ecuatoriano fue Rafael Córdoba. Él no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a la fiscal por haberle señalado como parte de una estructura delincuencial. Es decir, el delito de cohecho que tanto se ha manifestado, que es de doble vía, te doy para que me des algo, pues no se ha demostrado. El empresario Víctor Fontana centró su intervención en explicar que nunca dio un medio a nadie y que desconoce de qué se trata el cruce de facturas. Para este jueves está previsto que presenten las pruebas de descargo Rafael Correa y Jorge Glass, entre otros, informó Héctor Romero. Y en Guayaquil se suspendió la audiencia de acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo debido a la reprogramación del examen Ser Bachiller. Los padres de familia de los alumnos perjudicados piden que no se extienda más el proceso y que se aclare la situación. De parte de la Defensoría del Pueblo, padres de familia, así como alumnos perjudicados con la reprogramación del examen Ser Bachiller, acudieron a la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil, donde se iba a desarrollar la audiencia de acción de protección presentada por la Defensoría, pero se quedaron con los argumentos preparados porque esta se suspendió. Es totalmente lamentable de que en todos los juicios siempre se suspende porque no están notificados correctamente los señores de INEVAL. El juez manifestó que los representantes del INEVAL habían sido notificados en horas de la mañana. Sin embargo, no acudieron porque tenían otra diligencia programada en Quito. La coordinadora zonal 8 de la Defensoría del Pueblo mostró nuevamente su preocupación por un proceso que se dilata, que repercute también en cómo se sienten estigmatizados por ser catalogados como estudiantes que tuvieron un comportamiento atípico. Comportamiento atípico sin determinar en realidad el hecho preciso o concreto de, en el caso de cada estudiante, para poder reprogramarle un examen y sí darle el derecho a la defensa. Son 51 estudiantes de 2 instituciones educativas de Guayaquil, quienes supuestamente se habrían beneficiado de la filtración de respuestas del examen. En el siguiente recuadro detalla el número de cédula de manera legible de aquellos sustentantes que hayan incurrido en presuntos casos de deshonestidad académica. Y el informe que hace el propio INEVAL de la primera evaluación no dice nada, porque no pasó nada. Solicitarán que la próxima audiencia se realice lo más rápido posible, informó Adriana Peralta.
Y cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, es momento de ir a una breve pausa. Pero cuando volvamos, en nuestra entrevista del día para el análisis del momento político de cara a las elecciones del 2021, tendremos en vivo la presencia del doctor Mario Cubi, analista político y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la ECOTEC. Ya volvemos. Amigos televidentes, por decisión del Consejo Nacional Electoral, Ecuador tendría elecciones presidenciales el 28 de febrero del 2021. Es así que faltando un año exactamente para que el Ecuador tome la decisión de a quién le encomienda las riendas del país, es importante y oportuno el análisis político junto al doctor Mario Cubi. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días y bienvenido. De acuerdo al calendario electoral, exactamente en 7 meses, del 2 de octubre al 1 de noviembre, deberán estar inscritas las candidaturas de los binomios presidenciales. ¿Se atrevería usted, faltando 7 meses, a precisar cuáles son esas candidaturas que ya se perfilan para correr y apostar en las elecciones de febrero del 2021? Luisa, buenos días. En realidad creo que es muy prematuro. Es muy prematuro aún pensar en binomios o en candidatos presidenciales. Hay muchos que vemos como potenciales candidatos ya. Incluso muchos que han anunciado oficialmente que se van a lanzar, pero la política es la política. Y faltando 7 meses creo que todavía el país no solamente espera, sino que quiere alianzas o algo así como una concertación de distintos bloques que nos puedan dar algunos candidatos o binomios sólidos que respondan a las necesidades del país y no tener otra vez 12, 14 o 15 candidatos que creen una atomización que nos dé una segunda vuelta con candidatos del 15%, como ya algunas alcaldías nos dieron. No obstante, aquí cabe una reflexión o pregunta. ¿Existirá de parte de la clase política ecuatoriana y de importantes figuras del ejercicio político nacional la madurez y el hacer el ego a un lado para poder decir, ok, si somos de la tendencia de derecha, hagamos una alianza y vamos a una sola candidatura, de la izquierda igual, o de centro, o de los representantes del movimiento indígena, por ejemplo, para apostar a una sola candidatura por tendencia o no? Es una gran pregunta y yo creo que aquí hay 2 elementos. El primero, espero que sí. No sé si la hay en este momento, sin embargo hay paso al segundo. El país lo va a exigir y si es que hablamos de política pura y dura, los números lo van a exigir. Hoy todas las encuestas nos muestran que el que más tiene está en un 20, 22%, no hay más. Hay candidatos con el 8%, con el 7%, con el 11%, entonces aún si no logran la madurez política para ceder, los números, que es lo que la población está diciendo, los van a orillar a hacerlo. Los van a decir, señores, si no se suman, no son sino uno más del tropel que no va a lograr. ¿Cómo es que hemos llegado a ese punto, a esa fragmentación? Es decir, a 2 o 3 posibles candidatos de la tendencia de derecha, a 2 o 3 o más de izquierda, a otros representando las diferentes etnias. ¿Qué ha pasado? Creo que lo más importante es que en este momento yo no veo a nadie que represente realmente lo que buscan los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que buscan? Para mí, trabajo, decisión y valores. Son 3 elementos que pueden solucionar cualquiera de los problemas del Ecuador y que son necesarios. En este país lo que más necesitamos es alguien decidido, con la fuerza y valentía de tomar las decisiones que necesitamos. A mí me estorba, por ejemplo, con temas de empleo, que es probablemente la necesidad junto a la seguridad más urgente de este país. Salen muy campantes del gobierno, no solo aquí. En Davos hace pocos meses la anunciaban, el 62% de desempleo en el Ecuador. No lo dicen así, no dicen 38% de empleo pleno, pero es 62% de desempleo y nadie hace nada. 4 años de una reforma laboral que no llega. 4 años mientras más de la mitad del país está desempleado. Entonces el Ecuador quiere a alguien que decida y resuelva. Y lo que veo es un montón de gente tibia, hablando, diciendo que va a conversar, que tal vez pasa, mientras el Ecuador se muere de hambre. Ahora, en ese contexto, ¿qué es lo que se requiere o cuáles serán esos aspectos que deberá tener ese futuro candidato presidenciable para poder llenar esas expectativas? ¿Deberá ser una persona con experiencia, con una capacidad probada, o más bien debiera ser un outsider, alguien nuevo en la política que llegue con un baratillo de ofertas y le diga al pueblo lo que quiere escuchar y seducirlo? Creo que hay una combinación de elementos. Dentro de los estudios que tenemos en la universidad y lo que hemos revisado, lo primero, sobre todo considerando que hoy el 54% del voto son jóvenes de menos de 40 años, millennials y centennials. Lo primero es que sea alguien auténtico, alguien sincero, alguien que se muestre honesto y como es, porque la gente está cansada de esta gente que se quiere mostrar perfecta y que termina siendo falsa y hoy con la tecnología lo evidenciamos.
Alguien tiene que ser auténtico y mostrarse tal cual es. Lo segundo, tiene que tener una mente abierta para entender los problemas y resolverlos sin pensar en partidismos, en ideologías o en discusiones que a veces los políticos se entrampan pensando que es 1970 esto y sin entender que lo que necesito es que se resuelva. Hoy más de la mitad del país está desempleado. Hoy la seguridad y la lucha contra las drogas es una obligación y la gente está diciendo de izquierdas, de derecha y están peleando con que esto puede ser el sindicalismo, puede ser la empresa malvada. Lo que necesitamos es resolver los problemas y esa decisión es el tercer elemento. Okay. Alguien que tenga la fuerza y la valentía de decir esto es necesario y hacerlo, dejar de dar tantas vueltas. Hablemos un poco, y sin que usted pues sea oráculo ni adivino, pero un poco, ¿qué le dice su olfato político en cuanto a opciones y posibilidades? Guillermo Lasso, por ejemplo, ha anunciado oficialmente que sí correrá en las elecciones presidenciales del 2021. ¿Lo ve usted con posibilidades? Ya ha perdido en 2 ocasiones anteriores. Luisa, como decía, creo que es temprano para hablar de candidatos específicos. Creo que es importante que se vayan consolidando grupos. Sin duda, Guillermo Lasso es uno de los candidatos que va a ir. Espero que él busque alianzas, porque es importante que sea así. Yo creo que para estas elecciones, más que una persona puntual, hay que buscar a alguien que represente estos elementos. Y por ahí hay personas que todavía no saltan a la palestra de presidencial. Todavía no ha dicho ni ha confirmado su candidatura, pero tampoco ha dicho que no va a ir. Es correcto y todos estamos a la expectativa de ese anuncio. Y creo que va a ser ese anuncio importante para esto que yo insisto, las alianzas. Si él está o no está, variará seguramente el escenario para ver cómo unir fuerzas. Y yo sí llamaría incluso a ver candidatos que todavía no se lanzan a presidencia, pero que han mostrado perfiles interesantes. Del otro día lo escuchaba a Simón Ordóñez y a Diego Kendo, ambos en Radio Visión en Quito, hablar, por ejemplo, de perfiles como el de Mae Montaño. Es una candidata que a mí me parece súper interesante dentro de la política nacional, que por ahora no se ha mostrado en una candidatura presidencial, pero que podría ser una alianza interesante para cualquiera de los candidatos de centro derecha, y ahí estaría que buscan representada fuerza. la mujer. Ahora, ¿qué me dice de Jaime Vargas? Porque sin lugar a dudas, tras los episodios y protestas del octubre del 2019, el movimiento indígena de la CONAIE saltó a la luz y cobró protagonismo. ¿Cómo ve usted esa posible candidatura? Y si no es él, algún otro representante del movimiento indígena ecuatoriano. ¿Tendría opciones? Yo creo que todos los ecuatorianos tienen derecho a poder buscar una candidatura. Creo que la CONAIE y el sector indígena es una parte muy importante del Ecuador que tiene que encontrar la manera de ser representado y continuarse esa representación, pero definitivamente no podemos tener candidatos que han atentado contra el Estado, que han cometido acciones que hoy están siendo procesadas por la Fiscalía General del Estado y que todavía tenemos que esperar resultados. Así que es legítimo y creo que la CONAIE y Pachacutic son sectores importantes que tienen que aparecer en la política, pero no con actores que han faltado el respeto al país y que han faltado probablemente, según determine la Fiscalía, la ley. ¿Usted se refiere al señor Jaime Vargas, presidente a varios de la de los que CONAIE? fueron parte de las protestas de octubre. Ahora, Rafael Correa Delgado en este momento enfrenta varios juicios políticos. Sin embargo, y aunque la Constitución no le permite ser candidato presidenciable, podría ser un candidato a binomio. ¿Cómo cree usted que se movería el espectro electoral con la presencia de un Rafael Correa Delgado en esa contienda? Si me pregunta a mí, una persona que está siendo procesada por tantos posibles delitos no debería ser candidato a nada. No debería serlo porque está suficientemente cuestionado y este país necesita valores, necesita tener claros los principios y alguien que posiblemente sea declarado culpable, posiblemente porque hay que ver en qué terminan los juicios, pero que tiene tantos juicios abiertos, no debería poner en riesgo la candidatura de este país. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen importantes encuestadoras serias y también analistas políticos muy respetables, reconocen que la Revolución Ciudadana que representa y cuyo estandarte es el expresidente Rafael Correa, tiene aún un voto duro, importante y significativo en el electorado, lo que se vio reflejado en las elecciones seccionales anteriores. Una cosa es la política y otra cosa son los valores. Para mí son no negociables. Insisto, aunque políticamente puedan tener oportunidades, personas que están siendo procesadas por las fiscalías por delitos, y no hablo de derecho, insisto, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero para mí, en valores y en principios de un país, no podemos tener personas cuestionadas posiblemente llegando a puestos altos de este país. En el escenario de que no pudiera candidatizarse si fuese sentenciado en este actual proceso judicial, ¿qué hay del candidato al que él patrocine o represente a esa tendencia? En ese caso será sin duda relevante y es un sector importante de la ciudadanía que hoy todavía piensa que ese es el camino a seguir. Tendremos que ver qué tipo de alianzas se forman en ese sector, qué candidatos se plantean. Esperemos y confiemos que sea alguien no cuestionado,
que pueda, de cierta forma, aunque yo no esté de acuerdo con esa tendencia, representar a quienes buscan en ese lado a alguien. ¿Cuán importante va a ser el escogitamiento de un buen binomio y qué hay de la participación de la mujer? Usted ha citado a Mae Montaño, una mujer sin duda con grandes valores, pero ¿hay más? ¿Y hay el espacio para brindarle la apertura a la mujer? Yo creo que sí, absolutamente necesario. Y es más, yo espero que no solamente sea la posibilidad de un binomio, sino que haya una candidata a la presidencia mujer fuerte que en esta ocasión pueda representarnos mejor. Ya ha habido, y creo que han hecho un gran papel. Espero que en esta ocasión tengan mucho más protagonismo, porque hace rato que este país necesita una mujer líder. ¿Qué país va a ser el que reciba, ya sea una mujer o un hombre, el que lidere los destinos de la nación? Un país complicado, pero que personalmente creo que tiene un gran potencial si la persona que llega tiene la decisión de tomar las decisiones que se necesitan. Aunque no sean populares o las políticamente correctas, son las que necesitamos para resolver los grandes problemas de este país. La importancia entonces de que el electorado sepa escoger bien y analizar propuestas y no dejarse seducir por una fantasía. Sí, y en ese caso me permito pedirle al pueblo ecuatoriano, piensen bien. El empleo, la seguridad, la salud, la educación y la lucha contra las drogas no aguanta más. Este país no aguanta 4 años más de estar esperando a ver qué pasa. Escojamos una persona que tenga la capacidad de tomar las decisiones y de resolver los grandes problemas de este país sin pensar en esperanzas ni creer en promesas que ya nos fallaron en algún momento. Pensemos bien ese voto, busquemos de experiencia, busquemos de autenticidad y busquemos decisión sin cálculo político. Gracias por su presencia, doctor, en esta mañana y por sus importantes criterios aquí vertidos. Muchísimas gracias, Luis, un placer. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Mario Cubi, analista político y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más en La Noticia, primera emisión. 7 de la mañana con 26 minutos. Gracias por seguir en sintonía de La Noticia, primera emisión, y a esta hora se incorpora José Luis Arévalo. Mi querido José Luis, siempre es un gusto compartir contigo cada mañana. Igualmente Bienvenido. es recíproco, mi querida Luisa, un abrazo inmenso para ti, ratificarle el muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, 7:26 de la mañana, y vamos con más información. Atención, ante la presencia del coronavirus en varios países del mundo, autoridades ecuatorianas dieron a conocer que se han tomado acciones de vigilancia y prevención a escala nacional y que hasta el momento en el Ecuador no existen casos ni confirmados ni sospechosos. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi aquí con el detalle. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, fue clara en mencionar que en Ecuador no existe un caso sospechoso o confirmado de coronavirus. Nosotros estamos garantizando la provisión de servicios de salud y la vigilancia epidemiológica. Esto tras el incremento en países como Irán e Italia. Y anunció que se procederá a revisar la salud de todos los pasajeros provenientes de los 4 países en donde circula el coronavirus: China, Italia, Irán y Corea del Sur. Y queremos una vez más reiterar a la ciudadanía, en caso de presentar sintomatología, fiebre, tos, malestar, por favor no automedicarse. En este marco, las autoridades anunciaron que en Ecuador existen 14 hospitales que forman parte de la red pública listos para enfrentar el coronavirus, en caso de que este llegue a nuestro país. Y a esto se suma un hospital que será destinado solo para tratar el coronavirus. Tenemos identificado el hospital por temas de seguridad. No podemos todavía mencionar dónde está ahora ubicado el hospital, que va a contar con toda la capacidad instalada, los equipos, los medicamentos, los insumos. Tenemos contemplado que sea de 40 camas, hablando de lo que es terapia intensiva. Una vez más, recordar que no todos los casos van a necesitar hospitalización. Nosotros hemos hecho una estimación de necesidades de aproximadamente 60 millones de dólares que vamos a necesitar. Según las estadísticas, hasta el momento, las cifras a nivel mundial son 80.980 casos confirmados, 2.762 personas fallecidas por el coronavirus, en 38 países donde se han reportado los casos. Para el clínico infectólogo ecuatoriano Washington Alemán, la alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud es con el fin de prepararnos, pues a decir de la OMS, si el coronavirus se propaga, no solo a nivel regional, sino también en países y continentes, se hablaría de una pandemia. Si esta epidemia en algún momento llega a salir de las fronteras, llega a pasar a otros continentes, llega a afectar otras ciudades distantes, probablemente el término a utilizar sería pandemia. En Ecuador se fortalecerían las acciones de vigilancia en los aeropuertos y puertos marítimos del país, informó Carlos Julio Gurumendi.
Y las alertas en Sudamérica se encienden. Esto tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Brasil. Se trata de un hombre que había regresado de Italia, donde ya son 12 los fallecidos por esta enfermedad. Muy bien, y ahora vamos a cambiar completamente de tema. Regresamos al Ecuador, donde les informamos que una torrencial lluvia acompañada de tormenta eléctrica dejó calles inundadas que provocó el desvío de varios vuelos en el aeropuerto en la ciudad de Guayaquil. Algunos conductores prefirieron estacionarse y esperar que dejara de llover, mientras que en varios puntos de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. Nuestra compañera Adriana Méndez nos informa al respecto. La lluvia con tormenta eléctrica en Guayaquil dejó calles inundadas y desvíos en el aeropuerto. Los aviones tuvieron que aterrizar en Quito y Manta por la poca visibilidad en la urbe porteña. Algunos conductores prefirieron estacionarse para esperar a que el torrencial aguacero pase, mientras en varios puntos de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. Por ejemplo, yo de aquí para irme para el centro, yo ya no puedo irme, o sea, aquí voy a quedar hasta que escampe un rato, o sea, es que no se puede, no hay que se apagan los carros. El intenso aguacero que sorprendió a todos ocasionó congestionamiento vehicular en una de las principales vías de la ciudadela Bellavista. De ninguna manera no esperábamos que esto pase, son imprevistos, toca caminar así. Y no hay ni taxi ni nada, ninguna agencia operativa de taxi da servicio ahorita. Durante más de 2 horas, los niveles de altura del agua superaron las veredas, encontrando en la calle a peatones que buscaban cómo cruzar de un lado a otro. Esto está terrible. Cada vez que llueve nos quedamos sin cómo movilizarnos a nuestras casas. La fuerte lluvia inició cerca de las 18 horas, anegando avenidas en todos los puntos del puerto principal. En la vía a la costa, los reportes de un árbol caído retumbaban en las redes sociales. Caído en Puerto Azul. Informó Adriana Méndez. Y un joven de 19 años murió ahogado en un río del Cantón Milagro, provincia del Guayas. La víctima había ido a un sector turístico a disfrutar del feriado, donde, según testigos, se lanzó de un puente sin saber nada. Fueron 72 horas de angustia, hasta que la mañana de ese miércoles encontraron el cuerpo flotando, aproximadamente 800 metros del sitio de donde desapareció, el puente colgante del recinto Venecia en el Cantón Milagro. El joven se lanzó de este puente colgante, pues jugando como todo joven, y no conocemos pues que se golpeó, qué es lo que pasó. Total, ese es el fallecimiento de este joven carnavalero. Según testigos, se distraía con algunos amigos. Él no sabía nadar. El feriado de carnaval no fue alegría para los familiares de Eric Balante Sánchez, de 19 años, que llegaron hasta la orilla del río Venecia, hasta donde personal de rescate del cuerpo de bomberos había trasladado el cadáver. Salió a disfrutar exactamente como cualquier muchacho, pero es que eso es lo que no sabemos, que con cuál amigo, y eso que estamos como diciendo, por eso usted si usted nada. Y me admira que cómo llegó tan lejos por acá, de Milagro. Aquí se vivieron momentos tristes. Sus allegados solo lamentaban lo que le había sucedido a ese joven que trabajaba en un local de venta de artículos varios en Milagro. Allá mi hermano ya fue a buscar allá el trabajo y se han escondido la babita de esas chicas que trabajan ahí. No sabemos, solamente pidió permiso de la calle, no sabía nada. El cuerpo fue trasladado hasta el anfiteatro de ese cantón de la provincia de Guayas, mientras que la DINASEC investiga las circunstancias de su fallecimiento, si fue esto un simple accidente o lo lanzaron, informó Charlie Pisa. Y el desbordamiento del río Las Anonas arrasó con 4 puentes peatonales, dejando incomunicados a decenas de recintos del cantón Pedro Carbo en la provincia del Guayas. Según las autoridades, esta creciente no se registraba desde hace más de 20 años, cuando ocurrió el fenómeno del Niño. Veamos. El aguacero les partió el carnaval en Las Anonas y Luis. Entre los 45 minutos a lomos del pan de cada día y las secuelas de un invierno que en Pedro Carbo no da tregua. Tenemos que mirar las consecuencias que pasamos. Teníamos, gracias a Dios, el puente, pero
con el poder de Dios nadie se puede meter. No es el único que debe cruzar en medio del desastre que dejó la creciente, destruyendo el puente que levantaron con sus propias manos hace apenas un año. Mi maíz estaba así, más o menos. Ya, está al piso, ya no vale. No se había dado nunca, ni siquiera en la época de la corriente del Niño. Hay puentes peatonales, pero esos puentes peatonales en 4 sectores también se destruyeron totalmente. Este martes el prefecto acudió a las zonas afectadas y dispuso el despliegue de brigadas médicas y fumigación. Ni bien nosotros sintamos que la situación se nos complica, vamos a pedirle al gobierno nacional la declaración de emergencia. Antigripales, tenemos también lo que es antifúngicos para los diferentes hongos que se producen por la humedad. Como el caso de San Agustín, al menos 160 familias asentadas en 8 poblaciones del cantón Isidro Ayora están amenazadas, pues no saben lo que pueda suceder en los próximos días debido a la intensidad del invierno. Por ello exigen la atención inmediata de las autoridades. Estamos tristes porque no tenemos nada de qué ponerlo ahorita. Ante una pomita de agua ya anda regalando ahí agua. Hablé telefónicamente con la licenciada Ingrid Ortiz, coordinadora zonal del MIES, de un bono de $100 que, de acuerdo al informe, podíamos entregar por única vez. Hemos decidido colocar a ambos lados del 48 un par de alcantarillas de 60 pulgadas. Ya en la tarde, el gobierno del Guayas informó que de los 25 cantones, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo son los más afectados. Hay 4 viviendas colapsadas y 40 inundadas, 3 vías afectadas, 269 familias evacuadas e incalculables cultivos bajo el agua. El señor Carlos Luis Morales ayer aquí, de lo cual se comprometió con su cuadrilla en esta semana a levantar nuevamente los pilares allá porque no tenemos dónde pasar. Gobernación del Guayas informó que se trasladarán tanques con 250 litros a los sectores más afectados y 5 volquetes con suministros y víveres, así como la asistencia a los agricultores perjudicados. Se mojó todo lo que refrigeradora, cocina. Esperan que la gestión no tarde más de 3 semanas, pues del próximo aguacero no hay ninguna certeza. En Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y mucha atención, un hombre fue asesinado en el cantón Daule, provincia del Guayas. Según la policía, el crimen fue cometido por 2 sujetos que viajaban a bordo de una moto. Varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre en la ciudadela Juan Bautista, en el cantón Daule. Según testigos, la víctima libaba con varios amigos cuando fue embestida por 2 sujetos en moto. La policía presume se trate de un ajuste de cuentas. Se puede determinar que el ciudadano tenía sus pertenencias, como es documentos personales, dinero en efectivo, teléfono celular, por lo que se descarta de que el móvil sea por el robo. El fallecido era del sector, tenía 49 años y no registraba antecedentes penales. Presenta probablemente 5 heridas de arma de fuego. Principalmente en lo que es cabeza, tórax, extremidades inferiores. Está abierta ya la investigación, estamos trabajando en flagrancia conjuntamente con las unidades especializadas de DINASED. Hasta el sitio llegaron familiares del occiso, quienes no se pronunciaron sobre lo ocurrido. Informó Jorge Salazar. Y presten mucha atención, asesinan a un adolescente en el sur de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional investiga este nuevo hecho de sangre. Veamos. La víctima fue identificada como Andy M., de 16 años, y fue asesinada en el sector conocido como Bendición de Dios, ubicado en el Guasmo Sur. El menor fue abordado alrededor de las 4 de la tarde y falleció minutos después en una casa asistencial del sector. Él dijo que había sido impactado por un arma de fuego a la altura de la cabeza, al lado derecho. Se informó que el sitio es peligroso y sus habitantes herméticos.
Familiares tampoco quisieron referirse al caso. Los moradores del sector no quisieron dar más explicaciones, se mantenían al margen de cualquier tipo de preguntas que se le hiciera por parte de la Policía Nacional. Indicaron que no querían dar ningún tipo de información por temor a algún tipo de represalias. El crimen habría sido cometido por venganza por parte de un sujeto conocido como alias Pedro, cuyo paradero aún es incierto. Informó Jorge Salazar. Y fueron sepultados la mujer y su pequeño hijo, quienes fallecieron tras ser aparentemente envenenados en la Ciudadela Pradera 1 en el sur de Guayaquil. El conviviente de la víctima sería el principal sospechoso del doble crimen y ha recibido ya prisión preventiva. Eran las 11 de la mañana y la policía en rueda de prensa daba detalles de la captura del principal sospechoso en el caso de la madre e hijo fallecidos en el sur de Guayaquil durante los días de feriado de carnaval. Durante lo que expresó la autoridad de seguridad, el conviviente de la ahora Oxisa fue detenido en Montañita, provincia de Santa Elena. Se procede a la detención, a la localización y aprehensión en esta provincia y es trasladado hasta esta ciudad de Guayaquil. Dentro del proceso netamente de carácter judicial es puesto a órdenes de la autoridad. Que existen indicios para vincularlo con este crimen, sin embargo, Fiscalía también continúa el proceso de investigación. Acotó que se le dictaminó prisión preventiva hasta que se recolecte toda la evidencia posible. Fiscalía cumplió con su deber. Una vez que recabó los elementos necesarios, procedió a formular cargos en contra del ciudadano, que se presume sería el autor de la muerte de las dos, madre e hijo. Sitio del suceso, en el lugar de los hechos, se encontró un frasco con una posible sustancia que será analizada debidamente en los lugares especializados. En la sala de velaciones, el dolor se conjugaba entre los familiares y amigos de las víctimas, pues jamás imaginaron que en días de descanso la tragedia visitaría uno de los hogares. Él hace un relato en la audiencia sobre un hecho en una escena privada, en este caso con la conviviente y su hijastro, donde deja una sustancia, luego indica de que él había tomado ciertas acciones por su situación emocional. Es puesto a órdenes de la autoridad y la misma califica que se trata de un asesinato. Es evidente que esta persona no estaba en sus cabales, que la decisión que tomó fue producto seguramente de alguna alteración psicológica. Dentro del proceso seguramente se va a determinar qué fue lo que le motivó, pero es importante determinar eso. Tarde de este día miércoles el cuerpo fue sepultado con su hijo, mientras que las autoridades aún investigan el caso, informó Julio César Saona. Y ahora queremos contarles que cada vez aparecen nuevos retos de alta peligrosidad en los que se observa jóvenes arriesgando sus propias vidas. Ahora reaparece el desafío Juego del Desmayo, en el que presionan el pecho del adolescente hasta que se desvanece. Padres de familia, estén atentos a esta situación. Veamos. En este video se observa a un joven presionar fuertemente el pecho de su compañero de aula de clases que está contra la pared, hasta provocar su desmayo. Otros alumnos graban con sus celulares y entre risas miran cómo la víctima cae. A los pocos minutos el adolescente se recupera. Se trata del juego del desmayo o juego de la muerte, que consiste en causar el desvanecimiento de una persona a través de la asfixia intencional. Este reto fue practicado en el 2016 y ahora nuevamente ciertos adolescentes lo están haciendo. Pero es tan peligroso que puede causar incluso pérdida de la memoria, convulsiones, daño cerebral y hasta la muerte. El momento en el que se quedan sin respiración, lógicamente el cerebro no se oxigena, produce un desmayo, y a lo mejor de ese desmayo los chicos no pueden volver. En las unidades educativas advierten de los graves riesgos de estos retos. Entre una de las más fuertes, la muerte del joven. Los chicos no miden consecuencias porque suelen actuar por impulsos. Se dejan llevar por el momento, por el chiste, por la broma. No se dan cuenta el daño muy fuerte que pueden hacer contra su compañero. La situación es tan alarmante que cada vez salen nuevos retos. El conocido como rompecráneos, que se hizo viral semanas anteriores, ya cobró su primera víctima.
Una joven filipina de 16 años murió al golpearse la cabeza tras aceptar el desafío. A veces los chicos tratan de hacerlo por imitar. Se pone de moda algo y ellos lo quieren experimentar. No tienen nada que ver con lo que en verdad sucede y pueden ocasionar accidentes graves. En redes sociales se ve bastante eso y realmente es muy peligroso porque ponen en riesgo la vida de las personas y son culpables tanto el que se preste para realizar esa acción, la persona que está grabando y el alrededor, que no hizo nada, sino que se queda callado. Es muy lamentable que la juventud se deje llevar por estas tendencias, por estas modas, la verdad, un poco tontas e inmaduras, poniendo en riesgo sus integridades por conseguir likes. Los chicos que tomen conciencia que la vida no es un juego. Orientadores y docentes hacen un llamado a los padres de familia y a sus hijos a estar atentos. Acompañar a su hijo en todo momento, estar pendiente de qué es lo que están accediendo en las redes sociales. Yo les digo a los chicos que no lo hagan, sí, que sean auténticos, no quieran probar cosas que pueden ocasionar, a lo mejor ser responsables de la muerte de un compañero. Informó Roselena Vázquez. 7:47. Solo brevemente, señor productor, yo creo, mi estimado José Luis y amables televidentes, que cuando a un hijo, sobre todo a los adolescentes, se les ha dado mucho amor, mucha comprensión, mucho cariño, cuando hay buen diálogo, cuando hay una relación muy buena entre el entorno primario, y cuando digo primario, el primero, el que está en casa, en los papá, mamá, hermanos, ese chico crece con una autoestima alta y no necesita probar ser el mejor o el más chévere o el más popular para poderse ganar la simpatía de la gente y de sus pares. Entonces, siempre considero va a ser vital no solamente el acompañamiento cuando vemos este tipo de situaciones, sino siempre, desde tiernos, para darles esa seguridad y esa certeza de que son seres humanos amados, valiosos y queridos, y que como tales deben amarse y respetarse y no poner en riesgo sus vidas. Totalmente de acuerdo, todo parte desde el hogar, ¿no? Los valores y demás son desde la casa. Con esto nos vamos a una breve pausa, mi querida Luisa. Así es, ya volvemos con más en la noticia Primera Emisión. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir acá en Información y nosotros seguimos acá en la noticia Primera Emisión. Claro que sí, ahora queremos contarles un hecho lamentable. Hayan muerto a un joven en su departamento en pleno centro de Guayaquil. El cuerpo estaba en estado de descomposición y aún no ha sido identificado. La policía investiga las causas de su muerte. Lo encontraron muerto dentro de un closet del piso 14 de uno de los edificios ubicados en Puerto Santa Ana, en el centro de Guayaquil. El hombre alquilaba el departamento desde hace varios meses atrás. Las causas de la muerte están por determinarse y la identificación del cadáver también. Es por el estado de putrefacción en el cual se ha encontrado. Estaba solamente con bermuda y sin camiseta. Ante los malos olores que emanaba, el administrador del condominio dio aviso a la policía. Hasta el sitio llegaron elementos de criminalística a efectuar el levantamiento del cadáver. Está totalmente, está irreconocible. Entonces, una posición estaba boca arriba. Indicios de violencia no habían en el domicilio. El occiso era un empresario guayaquileño de aproximadamente 35 años de edad. Las evidencias fueron llevadas para las respectivas investigaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y una banda de delincuentes atracó un local de servicio técnico de celulares en el norte de Guayaquil. Los zampones se robaron más de $6.000 entre dinero en efectivo y equipos. Fue en horas de la mañana que un hombre y una mujer, haciéndose pasar por clientes, ingresan a este local de servicio técnico de celulares e inmediatamente amenazan al trabajador con un revólver. Tras darle cachazos y por el ruido, salen más empleados y la mujer avisa a su compinche para que los amedrente. Yo lo que salí de una, coger la silla, a tirárselo, pensando en que lo estaban golpeando, pero en un momento me imaginé que nos estaban asaltando. A lo que veo que me apuntan, yo iba abajo la silla y digo, quieto, vas a robar, roba tranquilo, no nos haga daño. Me dieron varias veces repetidas, cachazos, me pateaban, me pegaban en la pierna para que no me levantara.
Al poco tiempo ingresa un cliente y atrás venía otro antisocial quien también con revólver empieza a amenazarlo. Se lleva mi celular que estaba manipulando y otro celular que tenía acá en mi puesto de trabajo. También le roban al cliente, se toman la molestia de buscar dentro de las vitrinas, traen una funda negra, parece, se llevan teléfonos. La mujer rebusca por donde más puede, al igual que su compañero. Parece que la mujer es la que lideraba porque ella es la que daba las órdenes. Mira, ya está el otro, mira que acá. Y ahí comenzaron a revisar las vitrinas y llevarse todo lo que podían. Ella es la que lideraba, ella es la que mandaba, decía ya acá y mírale, revísale que revisa allá y todo. Es la que organizaba a los muchachos. Los sujetos se tomaron 4 minutos con 10 segundos para llevarse lo que más pudieron. En total, ¿cuántos celulares? Unos 12 equipos se llevaron. Y sin contar los del compañero, 2 de él, los del cliente. Pero se llevaron más que todo lo que estaba aquí, chip, cargadores, accesorios, relojes. Adicional, nosotros también vendíamos perfumes, se llevaron mercadería de perfumes. O sea, en total, ¿cuántos se llevaron? Unos 6.000, porque también se llevaron equipos de clientes que habían dejado reparando. El hecho delictivo se registró en la avenida Miguel H. Alcíbar y José Alavedra, pero no es el único local que ha visitado la misma banda. Son los mismos, aquí está más claro, son los mismos. Ahí está, la señora, el chico. Antes de irse, los maniataron. La policía busca a los implicados. Felizmente tenemos en los alrededores grabaciones que han sido ya explotadas por parte de la CID Provac y estamos por buen camino para ya identificar y proceder con la detención de estos ciudadanos. Informó Roselena Vascones. Muy bien, de inmediato vamos con las 5 noticias más importantes de este día. Una torrencial lluvia acompañada de tormenta eléctrica dejó calles inundadas y provocó el desvío de varios vuelos en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Varios puntos de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. Las lluvias también han causado estragos en Pedro Carbo y otros cantones del Guayas. Presuntos sicarios encapuchados acabaron con la vida de un ciudadano conocido con el alias de Moro en el cantón Santa Rosa, provincia del Oro. El crimen se registró en el barrio Tierra Santa. Cada vez aparecen nuevos retos de alta peligrosidad en los que se observa jóvenes arriesgando sus propias vidas. Ahora reaparece el desafío Juego del Desmayo, en el que presionan el pecho del adolescente hasta que se desvanece. Una banda de delincuentes atracó un local de servicio técnico de celulares en el norte de Guayaquil. Los zampones se robaron más de $6.000 entre dinero en efectivo y equipos. Y ante la presencia del coronavirus en varios países del mundo, autoridades ecuatorianas dieron a conocer que se han tomado acciones de vigilancia y prevención a escala nacional y que hasta el momento en el Ecuador no existen casos ni confirmados ni sospechosos. Con esto, amables televidentes, estamos poniendo punto final aquí en la noticia Primera Emisión. Lo que viene de inmediato, la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Bajones. Que tengan un día estupendo y usted cuídese, póngase a buen recaudo, que sé que el distinguido le va a poner una demanda ante los derechos humanos. Ya viene la fritada y la salchicha. Se quedan en la noticia en la comunidad.